buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Testigo. Y esta semana la interna del peronismo parece haberse tomado una pausa y el conflicto estalló en Juntos por el Cambio, particularmente en el PRO. La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vote con boleta única el mismo día de las elecciones nacionales, esto que se ha llamado elecciones concurrentes, abrió un conflicto muy importante entre Larreta por un lado y por el otro Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Está claro que el problema no es el sistema de votación en sí, de hecho hay una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que plantea que se debe votar con boleta única y de hecho la boleta única ha sido una bandera de la oposición en estos años. Lo que está en juego en el bastión del macrismo, en la cuna del PRO, es qué sector de Juntos por el Cambio va a ser el que gobierne a partir de diciembre y sobre todo cuáles van a ser los marcos de apoyo nacionales pensando en las elecciones presidenciales. Seguramente Larreta olfateó que Macri iba a terminar de inclinarse por Patricia Bullrich en la interna y que iba a tener a buena parte el aparato del PRO en contra de cara a las elecciones presidenciales. Y ante eso se termina de recostar en la estructura del radicalismo de Gerardo Morales, de Martín Lustó. Es de alguna manera el gesto de autoridad, de autonomía que le venía reclamando un sector del PRO, un sector de Juntos por el Cambio, en un enfrentamiento con Macri que era de alguna forma inevitable, que se iba a dar más temprano que tarde. Y Larreta prefirió darlo ahora, antes de que comiencen las campañas, antes de las PASO y sobre todo antes de llegar al poder, si es que efectivamente ganan la elección. Es una jugada fuerte, arriesgada y que abre una escalada de tensiones que hay que ver dónde termina. En esta reconfiguración del escenario político que aceleró de alguna manera el desistimiento de Macri de ir por su segundo tiempo, la pregunta es hasta dónde está dispuesto Macri a tensionar, si va a limitarse esta disputa hacia el interior del PRO, de Juntos por el Cambio, o si efectivamente esto puede derivar en una ruptura y en algún acuerdo entre el PRO y la derecha dura de Milei, lo que pondría a la Argentina ante un nuevo tablero político. También se abre un gran signo de interrogación sobre cómo impacta esto en las distintas provincias, en Santa Fe en particular con el Frente de Frentes, que se va a presentar el próximo 25 de abril en Callastá. Por ahora, los principales socios de la alianza se concentran en la provincia. También la realidad es que los acuerdos están muy cruzados. Hay sectores que juegan tanto con Bullrich como con Larreta. De alguna manera esos acuerdos cruzados pueden amortiguar las tensiones, pero hay que ver si efectivamente el conflicto escala y gana todavía mayor tensión. Mientras tanto también se rearma el escenario político en Rosario. Esta semana Roberto Zuckerman y Juan Monteverde anunciaron un acuerdo entre Ciudad Futura, el peronismo y otros actores para competir por la intendencia de Rosario, una alianza muy potente para disputarle al Frente de Frentes y hay que ver si efectivamente el peronismo en alianza con Ciudad Futura logra dar el batacazo y ganar la ciudad después de 50 años y con un marco nacional y provincial bastante adverso para el peronismo. Hay que ver si Rosario efectivamente se convierte en una isla peronista en un mar, por lo menos lo que parece así, no peronista. Esta alianza entre Zuckerman y Monteverde también abre distintos interrogantes. Si efectivamente Marcelo Lewandowski, que parecía encaminado a competir por Rosario, bueno, va a jugar efectivamente en esta alianza. Si el peronismo, que bueno, de alguna manera lo presentaba a Alejandro Grandinetti como un posible candidato, va a participar de esa alianza. Son de alguna manera distintos interrogantes que se van a ir develando de acá al 12 de mayo, que es el día que se presentan las listas. Vamos a dialogar esta noche con la ministra de Gobierno, Celia Arena. Vamos a hablar también con la concejala rosarina Julia Irigoitía, también del espacio del gobernador. Y vamos a hablar también con Roque Cantoya, director de la consultora Doxa Data. Arrancamos Mesa Testigo. Volvemos a Mesa Testigo, ahora para dialogar con la ministra Celia Arena, ministra de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Celia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por poder participar, por poder compartir este espacio. Gracias a usted por venir. Ministra, quería empezar por uno de los temas de la semana que tiene que ver con la finalización del proceso de elección de autoridades del MPA. Me gustaría un balance de ese proceso que en su momento fue bastante discutido, bastante tumultuoso por momentos. Exactamente, la verdad que
para nosotros es un proceso muy importante, lo planteamos siempre desde el punto de vista de la calidad institucional de la provincia de Santa Fe. Pensemos que son las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, instituciones relativamente nuevas en nuestra provincia, en su segunda renovación. Y así como vos decís, empezó de una manera tumultuosa, pero fuimos trabajando mucho respecto a lo que estábamos llevando adelante con la seriedad y con la responsabilidad que implica tomar estas decisiones. Por eso el concurso, y hubo creo que una decisión muy, pero muy importante del gobernador respecto a que la oposición y la entrevista de cada uno de los y las postulantes se transmitiera en directo. O sea, cualquier persona podía conectarse al canal de YouTube del canal de la provincia y verla en directo a la entrevista a la oposición. Inclusive hoy si entra, puede seguir viéndolo. Eso tiene dos funciones. Por un lado, la transparencia. Y por otro lado, que vaya permeando también estas instituciones relativamente nuevas en la ciudadanía, porque tienen una función muy, muy importante en el día a día de la gente, más allá de lo que representan. Así que estamos muy, muy conformes con todo el proceso como se dio y digamos, que finalizó con el envío de pliegos, entrevistas, con la Asamblea Legislativa. Y a su vez con un dato interesante que se remarcó mucho, que son 3 mujeres para los 3 de los cargos más importantes, ¿no? Para la etapa que viene. Exactamente, esto es muy, muy importante, muy interesante. Siempre hablamos de la importancia de que las mujeres ocupen espacios de decisión y de responsabilidad acorde a sus competencias y a las capacidades que cada una de ellas tienen. Y bueno, en ese sentido también va a ser la primera vez en donde los dos, Defensa y MPA, van a estar encabezados por una mujer. Y bueno, obviamente siempre atendiendo a buscar la paridad. Nosotros tenemos en la provincia una ley de paridad relativamente nueva. Este año ya, en términos electorales, las listas tienen que estar compuestos, todas las listas por uno y uno, la fórmula también. No sé si recordás que la legislatura había aprobado excluyendo la fórmula y en ese caso Omar Perotti, el gobernador, mandó un veto propositivo para que la fórmula también sea paritaria. Así que es todo un desafío ir avanzando y digo, en esto es importante, son mujeres muy formadas, muy consolidadas en su trayectoria, en su carrera, en sus funciones, y también es un desafío seguir trabajando para que lleguen más mujeres, porque cuando uno ve quiénes se anotan y quiénes se postulan, ve que todavía hay más varones que mujeres. Bueno, desde el Ministerio de Igualdad y Género se está trabajando en conjunto con distintas áreas también para fortalecer estos espacios. Se dice que usted tuvo mucha incidencia para que sean esas mujeres las que llegaron a ese lugar. ¿Es así? No, a ver, la decisión es 100% del gobernador, que es una persona sumamente comprometida con esto. Bueno, hay muchas muestras en el gobierno de cómo promueve el acceso real e igualitario a los lugares y, bueno, por supuesto, el cumplimiento de la ley. Decía él, fue quien justamente definió esta cuestión de que la fórmula también fuera paritaria y por supuesto que yo tengo un compromiso muy particular, digo, soy la primera ministra de gobierno mujer en la provincia, entonces yo esto me lo planteo siempre en términos políticos, personales, como una responsabilidad de seguir abriendo puertas y de seguir trabajando para cerrar brechas y eliminar barreras, así que por supuesto que es muy importante que podamos avanzar en eso, pero 100% fue una decisión del gobernador. Ministra, está en discusión en estos días la ley de emergencia pública, está en discusión en la legislatura. ¿Ven que la oposición tiene algún interés electoral particular, digamos, en trabarla con estas modificaciones que están en discusión? La verdad que todas las veces que hablamos con la oposición, Junta de Seguridad, pero aparte con las charlas que tenemos siempre manifiestan la decisión o la voluntad de sacar el tema de seguridad del escenario de la disputa política. Realmente todos entendemos que tiene que ser así, que justamente es uno de los ámbitos más importantes de donde tiene que haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas respecto a las medidas y las líneas de trabajo y los planes que se llevan adelante. Por eso nosotros siempre planteamos esto. Hay un discurso que es y hay un compromiso de muchas fuerzas, de muchas de las personas, de las y los legisladores de la oposición respecto a este tema. Ahora, eso hay que plasmarlo en una acción concreta, porque la realidad es que la ley de emergencia en seguridad está presentada desde fines de enero, febrero de este año, y
tienen media sanción del Senado y Diputados todavía no la trató. Y esto es ni más ni menos que herramientas para poder instrumentar más rápidamente algunas medidas en el tema de seguridad. Nosotros el gobernador definió al inicio de la gestión una inversión muy fuerte en tecnología, en el parque automotor, que siempre sale estas cuestiones. Bueno, eso implica todo un trámite. En licitaciones, la ley de emergencia no implica no respetar la normativa del Estado, sino agilizar, poder agilizar para tener una respuesta más rápida. Digo, ahí está la posibilidad en la Cámara de Diputados de aprobarlo y darle esta herramienta, no al gobierno de Omar Perotti, sino a los santafesinos y santafesinas. Y pensando más allá de la ley, ¿ve posibilidad de construir algún tipo de acuerdo político con la oposición o entre todo el arco político de la provincia con respecto a algunas políticas de Estado con seguridad o en el electoral es muy difícil? Nosotros vamos a seguir trabajando para que ese acuerdo se construya, porque nos parece que es sumamente necesario, importante y trascendente, y que esto no implica eliminar las diferencias que tenemos, porque claramente somos fuerzas políticas, frentes políticos distintos. Probablemente nuestro objetivo sea el mismo, pero los caminos para llegar a esos objetivos son distintos, pero sí hay algunas cuestiones en las que tenemos que unificar y plasmar ese acuerdo de cara a la sociedad. ¿Hay posibilidad de alguna convocatoria en algún momento o todavía no? Nosotros en la Junta de Seguridad se ha planteado, así que lo vamos a seguir trabajando. En este momento, digo, la Junta de Seguridad está integrada por las autoridades superiores también del Ministerio Público de la Acusación, así que estamos en ese periodo de transición, pero vamos a retomar. Además de esto, nosotros estamos teniendo reuniones por iniciativa del gobernador, que yo siempre hago hincapié y menciona esto. En las cuestiones vinculadas a la narcocriminalidad, el rol federal es muy importante, no solamente en este, pero en este sí, como dice siempre Omar Perotti, el gobernador. Santa Fe es parte de la Argentina, Rosario es parte de la Argentina, y no puede permitir el Estado Nacional que esto pase sin poner todos los recursos. Entonces no son solamente más fuerzas federales, más efectivos, sino todo lo que tiene que ver con la inteligencia criminal, la investigación, avanzar en estas cuestiones. Fue el primer gobernador que se reunió con toda la plana de la justicia federal para plantear esta problemática, y que como iniciativa también estamos teniendo reuniones con fiscales y fiscalas federales, jueces federales y fiscales y justicia provincial. Una mesa muy operativa con el Ejecutivo, donde vamos señalando cuestiones de coordinación y ir avanzando en esto. Entonces, todas estas cuestiones son sumamente importantes en el sentido de darle profundidad a las acciones que se llevan adelante, y le estamos haciendo. Ministra, hablaba recién del gobierno nacional. ¿Ven que el gobierno nacional tomó dimensión tarde la situación de Rosario, de la provincia? La verdad que no sé si tomó dimensión tarde o no tenía la dimensión correcta de cuál era y la profundidad del nivel de penetración de esta problemática. Reitero, el gobernador tomó la posta en este sentido, promovió las reuniones con la justicia federal, avanzó con el Ejecutivo Nacional en la solicitud y permanentemente en la demanda de mayor presencia, y también activando fuertemente la discusión en el Congreso Nacional de este proyecto que esperamos que mañana los senadores, la senadora Lozada y el senador Escarpín, den quórum, traten y aprueben este proyecto que tiene ya media sanción de diputados. Un proyecto que, pensemos esto, ¿no? Fue presentado a principios del año pasado, una iniciativa del diputado Mirabella, que después se abrió a la discusión y al debate del resto de las fuerzas políticas, se le hicieron modificaciones, se unificó y se presentó un proyecto entre todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional. Más de un año después de eso, recién Diputados lo trató y le dio media sanción, con solo 4 abstenciones. Más de un año después, cuando nosotros vemos que muchos dirigentes, hombres y mujeres, que están haciendo campaña, vienen a Santa Fe y dicen, bueno, nuestro compromiso con Santa Fe, nosotros vamos a hacer esto.
nosotros lo que le respondíamos en ese caso es, bueno, si la ciudadanía los elige y le das la posibilidad de gobernar, está perfecto, hagan eso. Pero hoy tienen una herramienta, que es darle a los santafesinos y las santafesinas la justicia federal que corresponde. Es la misma estructura de hace 35, 40 años. Con una sociedad que cambió, pero aparte con una característica muy particular del delito. La provincia de Santa Fe no tiene adhesión a la ley de narcomenudeo, con lo cual es claramente competencia federal. Así que poder tener esta media sanción, la posibilidad de que mañana finalmente no pase lo que pasó la otra vez, que la oposición se levantó de la asociación y dejó sin quórum. Digo, estos son decisiones políticas, es una herramienta para la situación que está pasando Santa Fe. Primero que se discutían leyes muy importantes, además de esta. Pero digo, la disciplina partidaria del senador Scarpini y de la senadora Lozada no debería haber sido prioritaria a la hora también de dar una respuesta a santafesinos y santafesinas. Mañana se vuelve a poner en el temario. Ministra, mencionaba recién a la senadora Lozada, que puede ser una de las candidatas a gobernadora en los próximos meses. Digo, desde Hacemos, del sector de gobernador, ¿cómo están viendo el escenario electoral que se viene, que es un escenario desafiante, por lo menos para el peronismo? Sí, pero nosotros la verdad que tenemos una expectativa muy, pero muy buena, porque es una gestión que por el contexto fue una gestión muy particular la nuestra. Bueno, COVID, guerra con Ucrania, un montón de cuestiones que hicieron que muchos de los proyectos centrales no es que se demoraran, sino que tuvieran, digamos, un lugar en la gestión. Pensemos en COVID, donde la prioridad era cuidarnos, cuidar la salud y la vida de todos y de todas, pero de mucha profundidad. Conectividad, Santa Fe más conectada, 4.000 kilómetros de fibra óptica para toda la provincia, construcción de escuelas, no solamente la construcción, sino Wi-Fi para muchos barrios. Si hoy ustedes circulan por la autopista, en muchos casos van a ver que aparece Santa Fe más conectada. Las obras de gasoductos, acueductos, en algunos lugares hacía más de 20, 30 o más años en donde no había obras de infraestructura de este tipo. Entonces, nosotros entendemos que como eso podemos nombrar muchas cosas más que están en ejecución, que hay una convicción muy fuerte de nuestro gobierno, de nuestra gestión, en avanzar con estas cosas, poner a Santa Fe en un piso más alto en cuanto a acceso a derechos, a servicios, muchas cuestiones, y entendemos que tenemos esa oferta en términos electorales para la ciudadanía, así que tenemos mucha expectativa. El gobernador, bueno, por lo menos es la hipótesis de todos, ¿va a ser candidato a diputado provincial? ¿Va a encabezar la boleta de diputados provinciales? Es una posibilidad, pero bueno, las noticias las da él, las buenas noticias, las cosas lindas las da él, así que... Hay que esperar la confirmación. Hay que esperar, falta un mes, 12 de mayo. Y en el caso de Celia Arena, jugadora del peronismo, ¿dónde puede estar? Donde tenga que estar, donde tenga que estar. Yo tengo mucho compromiso, quiero mucho a la provincia, como todos y todas, porque yo esto no tengo dudas, ¿no? Uno puede tener diferencias de visión y todo, pero yo siempre digo, aunque suene como muy naif, pero lo digo con total convicción, para mí la política es una expresión del amor. Es el amor por otra vía, digamos. Y eso es lo que se pone en cada una de las cosas que uno hace. Por eso, digamos, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por delante y seguramente, tal como yo, somos muchas mujeres y hombres que tenemos este compromiso de seguir trabajando desde el lugar en el que estemos. Y en el caso de Hacemos, ¿va a ser dentro del peronismo? Porque hay algún rumor dando vueltas de que puede ser por afuera del peronismo la expresión de Hacemos. No, nosotros siempre, si uno ve la trayectoria de Perotti, siempre jugamos por dentro del peronismo, así que seguramente es nuestro compromiso, vamos a jugar por dentro, sí. Bien, ¿cómo está viendo el escenario de Rosario? ¿Te parece que hay una oportunidad histórica para el peronismo? En estos días se anunció el acuerdo con Ciudad Futura, en el caso de Roberto Zuckerman, pero entiendo que es un espacio que también los contiene. ¿Cómo está viendo la situación de Rosario en particular? Sí, también con mucha expectativa. Digo, cuando yo hablo de todo lo que está haciendo nuestra gestión en la provincia, también tengo la mirada en Rosario. Indudablemente hay una cuestión muy fuerte que siempre abordamos, que es el tema de la seguridad, con lo que se requiere en política de eso, pero además hay una certeza de Omar Perotti. Trabajar el dispositivo que tiene que ver con
la faz represiva, de prevención del delito y represiva, pero también entender que el abordaje tiene que ser muy integral y que garantizar derechos, acceso a derechos, a agua potable, a vivienda, a deportes. Pensemos todo lo que se hizo, la participación en los Juegos Deportivos de la provincia de Santa Fe, de todos los chicos, las chicas que fueron, vamos, como eso, muchas cosas, todos los operativos interministeriales que se hacen en los distintos barrios. Esto tiene una impronta muy, pero muy importante y es una línea de trabajo importante. Le hago la última. ¿Cómo está viendo el escenario nacional del Frente de Todos? Bueno, también es un escenario en donde se están dando discusiones de las distintas líneas, de las distintas sectores. Y nosotros, el peronismo, muchas veces se hace mención o se hace hincapié en las tensiones que hay. La verdad que nuestro movimiento siempre tuvo muchas tensiones, pero hay una convicción de las diferencias, de los debates, de las cuestiones que se dan de diferencias o de estrategias. Las síntesis generalmente son muchos mejores. Entonces nosotros apostamos a eso, a que ese escenario se ordene y bueno, y que en la provincia también pase eso, y que en Rosario, que hablábamos de Rosario, también nosotros pensamos que, bueno, mencionabas a Roberto Zuckerman. Roberto Zuckerman hizo una muy buena elección en la anterior y seguramente habrá otros candidatos o candidatas y bueno, todo esto que se está haciendo también va a tener su impacto en términos electorales. Hay una muy buena relación con el gobernador de Córdoba, con Juan Schiaretti por la región centro, afinidades geográficas, de miradas. Digo, el gobernador está impulsando un espacio nacional, que hay que ver eso cómo madura. ¿Perotti puede participar de ese espacio? Perotti tiene relación con, bueno, como decías, con el gobernador Schiaretti, con el gobernador Bordet, la región centro, la verdad que tiene una impronta muy fuerte, hay muchas cuestiones en agenda, se hizo hace muy poquito el traspaso de la coordinación a Córdoba, pero también, así como tiene esa excelente relación, la tiene con otros gobernadores y con otras gobernadoras y dirigentes, digamos. Hay una convicción fuerte y por eso nuestra referencia permanente a Santa Fe. El compromiso del gobernador Omar Perotti, nuestro compromiso es con la provincia de Santa Fe. Y ese es el marco en el que potenciamos y nos manejamos. No hay una cuestión de posicionamiento a nivel nacional o de alguna estrategia como puede ser la que está llevando el gobernador Schiaretti. Ministra, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Seguimos con más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa Testigo ahora para hablar con Julia Irigoitía, concejal de Rosario, integrante del espacio del gobernador Omar Perotti. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo Muchas bien? gracias por venir. No, por favor. Julia, quería empezar por la situación social de Rosario. Bueno, vos tenés una militancia territorial en el barrio Empalme que estuvo muy convulsionado hace un mes por el asesinato del chiquito Máximo, por la pueblada. ¿Cómo está hoy la situación en Empalme de Graneros? Bueno, sí, la verdad que a un mes de lo que pasó, seguimos, por supuesto, caminando, conversando con los vecinos. Todavía el clima social sigue muy, muy sensible. Pero bueno, sí fue un punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, un mensaje también para los distintos niveles del Estado, de la política mismo, de la sociedad. La verdad que, bueno, pasada esa jornada muy, muy intensa, que también tuvo una repercusión a nivel nacional, hubo rápidamente algunas acciones que tuvieron que ver con el despliegue, fundamentalmente de las fuerzas federales, pero bueno, también creo que hay que poner arriba de la mesa que se llega a esos puntos de inflexión con mucha historia, si uno mira para atrás, y por lo tanto desarmarlo o reconstruirlo también lleva muchísimo trabajo muy, muy minucioso por delante. Ahora, el lunes que pasó, estuvimos junto con la empresa de agua santafesina, junto con la Municipalidad de Rosario, desde también la organización de los vecinos en el marco de la Biblioteca Popular, pero también de otras organizaciones del barrio, haciendo un ordenamiento del tendido de agua. Traigo esto porque es como muy representativo de todo lo que hay por hacer en Empalme. La verdad que allí hay, por supuesto, presencia de un montón de organizaciones sociales, hay centros de salud que, por supuesto, sus trabajadores también
ponen arriba de la mesa la situación social que se vive y lo que implica trabajar en territorios con estas características. Por lo tanto, bueno, el clima está tenso, como está en distintas partes de nuestra ciudad, pero sí, por lo menos desde la gestión provincial y por supuesto desde el lugar que me toca ocupar desde la concejalía y también desde ese lugar institucional que tiene que ver con mi historia de militancia social, bueno, hay presencia. Lo que se puede decir es eso. Bien. ¿Te parece que la política se asusta y reacciona solamente cuando se dan este tipo de situaciones, de estallidos? No, a mí no me gusta generalizar. Sí creo que es un mensaje para la política, independientemente de qué adscripción político-partidaria tengamos. No me gusta generalizar porque la verdad, si bien por supuesto que hay muchísimas deudas, también hay muchísimo por recuperar de las distintas gestiones. Me toca recuperar lo de la gestión actual del gobernador Omar Perotti, porque también fui parte de ese gabinete y puedo decir que en materia de política social, apuntada a los jóvenes, una política social que ubica el trabajo como eje para pensar la inclusión, se avanzó y se avanzó muchísimo con el despliegue de herramientas, con el fortalecimiento de las instituciones, pero bueno, hay mucha deuda pendiente todavía. En general se pone el foco en el gobierno nacional, también en la provincia por la cuestión de la policía. Ahora, desde los gobiernos locales, de la municipalidad en concreto, ¿qué ves que se podría estar haciendo y que la municipalidad no hace? Mira, Mariano, te voy a contar una anécdota que me interpeló en ese momento y que me parece de nuevo muy representativa. Ese lunes que trascendió como la pueblada que ocurrió allá en Los Pumitas, en Empalme de Graneros, yo venía entrando por calle Cabal y me cruzo con una vecina que tiene un comercio sobre esa calle y lo primero que me agendaba la vecina es: acá estamos abandonados, porque mirá lo que son estas calles, mirá lo que es ese basural de ahí a la esquina, mirá lo que son las luces, estas luces a la noche no se prenden, y eso también genera situaciones de inseguridad, eso también es violencia, por decirlo de algún modo. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, cada uno de los niveles tiene distintos grados de responsabilidad, pero desde el municipio hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y para mí la verdad que el estado de los barrios responde a un modelo que viene gobernando nuestra ciudad desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con no mirarlos, con invisibilizarlos, con ir para la foto por la campaña, con hacer anuncios. Mirá, nosotros en agosto del año pasado, de la mano de la Nación, de la provincia y con la Biblioteca Popular Comunidad Ejecutora, inauguramos un centro comunitario en el corazón de Empalme Graneros, que está dentro de ese Registro Nacional de Barrios Populares, algunas zonas de Empalme, ¿no? Y cuando empezamos con todo el proceso de asamblea, de contarles a los vecinos qué era lo que se estaba proyectando allí, había un profundo descreimiento. ¿Sabes la cantidad de veces que habían ido a decirles? Estaban los postes de luz literal colocados y el preensamblado sin tirar. Entonces creo que una de las principales tareas, uno de los principales desafíos que tenemos quienes elegimos a la política como forma de vida es eso, es ver qué hacemos para reconstruir la esperanza, qué hacemos para recuperar credibilidad. Y bueno, eso se hace nada más y nada menos que con hechos concretos, aunque sean chiquitos los hechos concretos, pero no ir a un lugar, prometer cosas y que después no pasen, sino desde cuestiones muy sencillas como lograr que se limpien las zanjas, así cosas muy básicas, bueno, que el vecino pueda ver una acción concreta del Estado. Y ahí el Estado municipal, por su rol también de cercanía, tiene un montón por aportar. Julia, te pregunto hablando sobre los sectores populares, digamos, que han sido históricamente el lugar de representación del peronismo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con esos sectores, con el peronismo en particular? Están viendo que se están corriendo, que está creciendo la apatía, que están yendo quizás a otros sectores como los de Milei o a otro tipo de expresiones quizás más de derecha dura. ¿Qué está pasando ahí? Sí, a mí, de nuevo, ahí sí creo que no tiene que ver específicamente con el peronismo. Creo que hay una crisis de representatividad y por eso discursos disruptivos y para mí muy peligrosos, como los de Milei, calan muy profundamente. Y ahí sí, haciendo una autocrítica, la verdad es que a la política más tradicional, si querés ponerlo en esos términos, le está costando muchísimo construir relato y sobre todo eso, generar cercanía y pertenencia.
Por supuesto que nosotros a nivel de movimiento, ya desde un lugar, por supuesto, de pertenencia al peronismo, hacemos esas críticas, nos hacemos esas críticas, nos hacemos esas reflexiones, pero de nuevo, a ver, el gobernador utiliza para su gestión esta cuestión de hacemos. No, para mí es irrebatible, el hecho concreto es irrebatible. Y bueno, ahí, como te decía, desde todos los espacios políticos hubo desde hace mucho tiempo promesas incumplidas y hasta que no se empiecen a ver materializadas y concretizadas determinadas cuestiones, va a ser difícil recuperar esa confianza o recuperar esa representatividad. Y en todos los sectores, yo no creo que sea únicamente en los sectores populares, yo creo que ahí sí te generalizo a nivel social, hay mucho descreimiento, mucha lejanía, mucha división entre esto que Milei ubica como la casta política y aquel que se levanta todos los días para ir a trabajar. Y creo que también el gran desafío nuestro es, bueno, por supuesto que tenemos otras responsabilidades, pero la vivimos, la sentimos, la peleamos, la caminamos y queremos lo mismo que quiere el vecino de la esquina de Empalme Graneros. Pero es crítico a nivel social y política para mí la situación, y ahí creo, me parece, que nuestra generación tiene todo un desafío y tiene toda una responsabilidad. ¿Te parece que esta bronca, este malestar se va a expresar a estas elecciones? Digo, está viendo algunas elecciones locales, mayor abstención. Bueno, la figura de Milei un poco encarna eso a nivel nacional. Hay que ver qué pasa eso en Rosario, en la provincia. ¿Pero en que eso se puede expresar ese malestar de alguna forma en estas elecciones? Yo creo que voy a hablar de lo local, concretamente en Rosario. Para mí el peronismo tiene una posibilidad histórica de recuperar los destinos de esta ciudad, muy riesgosa también, porque después de tanto tiempo hay que ver con qué nos encontramos, ¿no? Creo que hay algunos candidatos, algunas figuras que pueden sintetizar. No soy tan de la idea que sí hay, como te decía antes, un descreimiento generalizado, pero no soy tan de la idea de que la gente está resignada. Yo creo que la gente va a participar igual, va a tomar decisiones, va a elegir a sus representantes porque, bueno, mal que mal, alguien tiene que ser, y mejor que sea el mejor a que sea cualquiera, ¿no? ¿Cómo están viendo el acuerdo que se anunció en estos días entre Ciudad Futura, el caso de Roberto Zuckerman, para, bueno, avanzar con un frente entre el peronismo y justamente este espacio Ciudad Futura? ¿Cuál va a ser el rol particularmente del peronismo en ese espacio? Nosotros estamos de acuerdo con ampliar por todos los sectores, invitar a todos aquellos que quieran construir consensos y pensar un modelo de ciudad que ubique, nosotros siempre decimos lo mismo, que ubique la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de realización, tanto individual como comunitaria en el trabajo. Para nosotros trabajo y producción, de ahí se puede ir mechando todo lo demás. Y ahí también tiro la soga al rol fundamental de las organizaciones territoriales, porque, a ver, a mí me tocó conducir el Santa Fe Más, que era un programa que a mí me gustaba decirle el primer eslabón de una cadena que tiene que ver con acompañar a las juventudes para construir un proyecto de vida que tiene que terminar en el acceso a un trabajo formal en todos sus sentidos, como gran organizador de la vida de esa persona. Y el Santa Fe Más ubicaba a las organizaciones de base territorial como aliados estratégicos en la implementación de esta política pública, porque era desde ahí donde se revinculaba ese pibe que quizás se había caído de la escuela, había dejado de ir al centro de salud, que capaz su única relación con el Estado era con la comisaría. Y la verdad que a toda aquella fuerza que ubique en la centralidad al trabajo, a la producción, a pensar la inclusión a través de esto, a pensar la integración sociourbana a través del mejoramiento de la calidad de vida, y eso indefectiblemente implica obra pública, y eso indefectiblemente implica puestos de trabajo, bienvenido sea. En ese sentido, recibimos con buena gana la incorporación de Ciudad Futura a este escenario electoral, y bueno, iremos viendo. Julia, muchas gracias por venir. A ustedes.
Seguimos con más Mesas de Testigo después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa de Testigo, ahora para hablar con Roque Cantoya, director de Doxa Data, una consultora que está terminando de medir en estos días, bueno, qué está pasando con la opinión pública, con las proyecciones electorales para Rosario y para la provincia. Roque, ¿cómo estás? Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Roque, están terminando de procesar en estos días datos. ¿Qué conclusiones tentativas, por lo menos de trazo grueso, podemos mencionar? Sí, nosotros estamos haciendo un estudio provincial por mes, que además incluye Ciudad de Rosario y Ciudad de Santa Fe. Y lo primero que podemos identificar es una valoración muy negativa de la situación general del país. A nivel provincial, 8 de cada 10 santafesinos califica como mala o muy mala la situación del país, y la situación de la provincia un poquito mejor, entre 65 y 70%, pero por supuesto en un esquema de bastante frustración, bastante desencanto, que no se termina de transformar en bronca, pero sí claramente una grieta emocional más que ideológica, que creo que va a ser importante al momento de empezar las adhesiones y el rol de la campaña electoral y de los mensajes de campaña tenga cada candidato. ¿Están viendo un escenario, en términos de la relación de la sociedad y la política, símil 2001, como están viendo otros encuestadores en otros distritos? Uno puede pensar que las consecuencias sociales, emocionales de la pandemia, conjuntamente con esta democracia pendular de los últimos periodos a nivel nacional y la profundización de la crisis económica, lógicamente alimentan una sensación bastante similar en términos de bronca contra la política. En el 2001 era más la política y los bancos, hoy es más la política y el Estado. Creemos que en 2023 se pone en juego quizá un cambio de paradigma, que es ese que se inauguró o se reinauguró en 2013. El del paradigma del Estado interventor, del Estado activo en la promoción de políticas públicas, de regulaciones. Creemos que se hace más responsable a ese paradigma del Estado que a un proyecto político particular, y evidentemente va a ser una connotación significativa al momento de votar, sobre todo lo nacional. ¿Ven que hay una demanda de una redefinición en eso, en el rol del Estado, un Estado quizás más corrido, que se lo ve más como parte del problema que de la solución? Sí, sin duda. A ver, lo que vemos que el apoyo es coyunturalmente liberal, pero ideológicamente es bastante volátil. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo ganó 3 de las últimas 4 elecciones nacionales sin que hablemos de una sociedad de izquierda. El socialismo gobernó en Rosario mucho tiempo sin que hablemos de una sociedad rosarina socialista, sino que se destacaban ciertos valores, actitudes, programas, políticas, líderes que en cierta parte podían responder a demandas de la ciudadanía. Hoy lo que vemos en crisis es más ese paradigma del 2003 que una derechización de la sociedad. Insisto, el apoyo es culturalmente liberal porque se hace responsable a ese Estado de gran parte de los inconvenientes y al modelo político que lo llevó a ese rol. Pero creemos que el apoyo es coyunturalmente liberal y no tiene que ver con un cambio ideológico de fondo de la Argentina. Roque, de lo que están midiendo en la provincia, ¿notan diferencia en términos del humor social, las demandas entre lo que pasa en Rosario y Santa Fe con lo que pasa con el interior de la provincia? Sí, a mí me gusta mucho siempre destacar eso, Mariano, porque siempre invito a los colegas, a los periodistas, a la gente con la que uno conversa siempre, poder alejarse de lo que es la circunvalación de la gran ciudad de Rosario, porque lógicamente son otras las demandas, son otros los problemas y también otras formas estructurales de definir el voto. Tienen todavía fuerte raigambre las identidades partidarias tradicionales y por ahí permean de otra manera los fenómenos más urbanos, inclusive más propios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que vemos a nivel provincial es un gobernador Perotti con 37% de nivel de aprobación, con los peores números en la ciudad de Rosario, también en la localidad de Venado Tuerto, pero que mejora sensiblemente a medida que transitamos hacia el centro norte, localidades como Rafaela, como Vera, como Reconquista, inclusive como Villa Ocampo, y en la ciudad de Santa Fe la encontramos un poco en el promedio provincial. Esto quiere decir claramente que la problemática de la inseguridad, por supuesto, permea en la relación que tiene el rosarino con la gestión del Frente de Todos, que había prometido claramente abordar esta temática, pero que a nivel provincial la asignación de responsabilidades es un poco más va hacia el nivel nacional y no tanto al nivel provincial. En el aire parece haber una especie de olor a fin de ciclo en los distintos niveles. ¿Eso se manifiesta en las encuestas? O sea, quizá una cosa más intuitiva que uno lee. Sí, a mí me interesa mucho analizar más las predisposiciones cuando falta tanto tiempo para el día del comicio y sobre todo porque hay tantas figuras que no terminamos de saber dónde van a terminar de jugar. Y como siempre digo, uno de los factores que determinan los resultados es la oferta electoral. Y esa oferta está lejos de definirse.
Por lo tanto, hay predisposición del santafesino a votar más por un cambio que por la continuidad a nivel nacional y también a nivel provincial. El tema es que ese voto por la oposición, que a nivel provincial más o menos consolida un 50% de las adhesiones, bueno, por supuesto que es heterogéneo y veremos cuál es el candidato del nuevo frente un poco más amplio que el Frente Progresista, que Juntos por el Cambio, que materializa las adhesiones, y también del peronismo, que es una alianza también heterogénea, pero que quizá con un poco más de disciplina y práctica para poder entre las PASO y las generales reducir las diferencias. En política 2 más 2 no necesariamente es 4, y uno tiende a hacer la cuenta, bueno, si el Frente Progresista y Juntos por el Cambio en las últimas elecciones sacaron más del 50%, el Frente de Frentes debería andar por ahí. Ahora, ¿ven que puede llegar a perder votos por izquierda o inclusive por derecha si efectivamente Milei arma algún tipo de candidato, o va a tender a concentrar ese número? Por supuesto, Mariano, que la realidad cambia, y la última elección que tenemos de esas características de dos frentes amplios que monopolicen casi el 90% de las adhesiones fue la del 2007 de Hermes Wiener. Luego ya el escenario fue tornándose de tercios imperfectos y tercios puros a partir de 2015. Lo que vemos claramente es que quizá no tanto en los núcleos más ideologizados o militantes de la ciudad de Rosario, en general el votante del Frente Progresista nos marca que está de acuerdo con la ampliación de una alianza para poder retomar el control de la provincia de Santa Fe, sobre todo en el interior, en localidades como Venado Tuerto, como Reconquista, como Ciudad de Santa Fe. Inclusive en la ciudad de Rosario, si uno se desprende, insisto, de los núcleos quizá con más participación mediática y más acceso a las redes sociales, si vemos el comportamiento seccional por seccional entre 2017, 2019 y 2021, casi la complementariedad es perfecta entre el voto que acompaña en el centro del Frente Progresista, a Hapkin, pero también a Bonfatti y a Liffi en 2019, y que acompañó a Juntos por el Cambio en 2021. Por lo tanto, me cuesta pensar de que el traslado de votos no sea significativo. Ahora bien, por supuesto que no va a ser perfecto, insisto, y la oferta electoral, un candidato de la izquierda a gobernador o un candidato de Milei también a gobernador, por supuesto van a tener su porción de la torta. ¿Ves que Milei tiene tiempo, más allá de que las encuestas están mostrando que hay una demanda, efectivamente, de que ese sector, por lo menos que haya alguien con la franquicia de Milei, tanto en Rosario como en la provincia? ¿Hay tiempo para en un mes construir un candidato y que Milei diga este es mi candidato y que eso tenga un caudal electoral interesante, por lo menos que cambie el escenario? Bueno, claramente aparece como una opción electoral cuando hablamos de la presidencia de la nación, e inclusive vemos cómo su figura viene creciendo y ha crecido en este último estudio a partir de que se haya corrido de la escena Mauricio Macri a nivel nacional. Tenemos que tener en cuenta, para pensar lo provincial, lo de gobernador, lo de intendente de Rosario y también, ¿por qué no, concejales o diputados, el instrumento de votación de Santa Fe? A los politólogos nos gusta decir que las reglas importan, y claramente importan, y una de esas reglas es la boleta única. La boleta única permite jugar menos con personalizar una boleta sábana tradicional donde uno podría imaginar, no la figura por supuesto, pero sí referencias a Milei que permitan destacar un candidato a gobernador, a diputado o a intendente que va a ser totalmente desconocido. Si bien hoy, cuando preguntamos por la fórmula del candidato de Milei, por supuesto que arroja adhesiones interesantes en todas las categorías, tengo cierta precaución en poder trasladarlo a una conducta efectiva al momento de votar en las categorías provinciales. Creo que ahí sí va a haber una brecha entre lo que es la opinión y lo que va a ser la conducta del día del comicio. Siempre teniendo en cuenta que las encuestas muestran una foto y hay que ver cómo se desarrolla la película. Pero digo, hoy, pensemos en la provincia, de los principales espacios, del Frente de Frente, y empecemos por ahí, por el Frente de Frentes. ¿Cuáles dirías que son los candidatos hoy que están por lo menos picando en punta? Bueno, claramente tenemos dentro del Frente de Frentes dos actores. Siempre hemos medido ya desde octubre del año pasado, una vez por mes, y con pocas diferencias estadísticamente significativas, pero también para análisis político, entre Lozada y entre Maximiliano Puyaro. A los dos lo tenemos entre 13, 14, 15 puntos de intención de voto, que como vos sabrés está dentro del margen de error estadístico de los estudios, pero marca claramente que se destacan del resto de posibles candidatos, como puede ser Carla García, que la tenemos en 7 puntos de intención de voto, y un poco más abajo Federico Angelini o Dionisio Jarpín. ¿Y en el caso del peronismo? En el caso del peronismo, esta predisposición a votar por la continuidad, que ronda los 30 al 32% a nivel provincial, no se traduce en lo que recolectan cada uno de sus posibles precandidatos. Y lo único que tiene nivel de conocimiento importante, sobre todo en Rosario y Gran Rosario,
y que lo hace valer, es decir, recolecta muchas adhesiones, es Marcelo Lewandowski, que también lo tenemos en torno a 14, 15 puntos de intención de voto. El resto de los precandidatos posibles, Leandro Busato, Mirabella, Marcos Clery, con rendimientos que vienen mejorando, es cierto, en cada una de las mediciones, pero con particularidades regionales. ¿Qué quiero decir con esto? Busato muy bien en Ciudad de Santa Fe, muy bien en torno a los 10 puntos en Ciudad de Santa Fe, pero totalmente desconocido en el resto de la provincia. Clery algo mejor en Ciudad de Rosario. Roberto Mirabella mejor en la zona de influencia del gobernador, que es el oeste. Cuando uno habla con actores del perotismo, dicen, bueno, reconocen que Mirabella no infla todavía, pero dicen, bueno, cuando el gobernador juegue y la gente tenga el chip electoral, y sobre todo cuando el gobernador intervenga, esa situación va a cambiar. ¿Es así? Sí, probablemente ese rol, ese factor, termine siendo determinante para definir la primaria del frente de todos. Me cuesta pensar hoy un escenario donde el Frente de Todos contra una única candidatura de este frente más amplio, insisto, sin conocer toda la oferta electoral, sea realmente competitivo en la elección general a gobernador. Algo que charlábamos fuera de aire, pero me parece interesante traerlo a la conversación. Mencionabas que por primera vez, no sé si es una situación inédita o por lo menos en mucho tiempo, los principales candidatos a gobernador no tienen experiencia ejecutiva, por lo menos como intendentes. Sí, está bueno recalcarlo. Por supuesto que algunos han sido ministros, han sido secretarios en la ciudad de Rosario, en el caso de Clara García, pero la realidad es que todos son debutantes, es decir, la primera vez que compiten por ser gobernador de la provincia. Esto también es una situación bastante inédita, tenemos que irnos bastante tiempo atrás para no recordar un Perotti intentándolo un par de veces, o un José Corral también en la misma circunstancia, o un Miguel del Cel, pero además que no han tenido una experiencia ejecutiva atrás muy reciente, como podría haber sido el caso de Pablo Hapkins si decidía competir, como fue el caso de José Corral, el caso de Omar Perotti como intendente de Rafaela. Veremos si eso es un factor que la ciudadanía, al momento de empezar a repasar un poco la trayectoria de cada uno de los precandidatos, termina definiendo no en esa porción del electorado, que es el voto volátil, que efectivamente se termina decidiendo en los últimos 15 días. Esta semana anunciaron con una foto, un posicionamiento conjunto, Juan Monteverde y Roberto Zuckerman, que va a haber una alianza entre el peronismo y Ciudad Futura para la Intendencia de Rosario. ¿De ese espacio puede dar el batacazo? Sin duda que vamos a tener en Rosario nuevamente una elección muy pareja. Lo charlábamos antes, 3 de las últimas 4 elecciones, si nos paramos desde el 2015 hasta la fecha, han sido con una diferencia mínima de 3 o 4 puntos entre el ganador y su inmediato seguidor. La más despareja fue la de López Molina en 2017, que ganó con comodidad la elección de concejales. Esto me invita a pensar que no va a haber un escenario diferente en este 2023, más aún teniendo en cuenta la reconfiguración de alianzas, porque Ciudad Futura es un actor de peso en la ciudad de Rosario, que acoplado al peronismo puede quizá ampliar ese techo electoral que ha tenido en las últimas elecciones. Pero también por el otro lado, insisto, 2019 fue una elección muy pareja entre el primero y el segundo, pero también entre Ana Martínez y Juan Monteverde. En caso de encabezar Pablo Hapkins nuevamente e ir por la reelección, las figuras del socialismo, las figuras del PRO, van a permitir también quizá ampliar la adhesión que hoy tiene el candidato oficial y vamos a ir a una elección muy pareja. Porque muchas gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Seguimos con más Mesas de Testigos después de esta pequeña pausa comercial. Llegamos al final de Mesa Testigo de esta noche. Hablamos con la ministra de Gobierno de la provincia, Celia Arena, también con la concejala de Rosario, Julia Irigoitía, también integrante del espacio político del gobernador, y con el politólogo y consultor Roque Cantoya de la consultora Doxadata. Recuerden seguirnos en nuestras redes como @Mesa Testigo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.